Iniciamos un capítulo más de Diálogos Universitarios. Queremos dar la bienvenida pues a todos nuestros oyentes de Radio Voz Andina Internacional, Radio Universitaria. Y en esta ocasión, en estos Diálogos Universitarios, tenemos la visita de dos investigadores que están haciendo su formación postdoctoral y que están en este momento haciendo una estancia académica en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ellos son la doctora María Fernanda Granda y el doctor Otto Parra de la Universidad de Cuenca. María Fernanda, Otto, bienvenidos a esta casa de estudios y nos alegra que ustedes estén en nuestro campus durante una estancia, ¿no?, en esta semana donde están haciendo pues una investigación. Así que bienvenida María Fernanda, bienvenido Otto. Muchísimas gracias Jorge por la invitación. Estamos muy gustosos de estar en esta semana en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es nuestra primera vez visitando esta casa de estudios muy prestigiosa. Hemos tenido experiencias interesantes, tanto de compartir con tus estudiantes de posgrado, con otros investigadores, recibir también feedback de ustedes como tutores de nuestro programa postdoctoral. La reunión también con el rector del programa postdoctoral y avanzar también en nuestro proyecto de investigación. Gracias Jorge por la invitación. Pues en mi caso también estoy muy complacido de estar aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido una experiencia muy interesante, muy bonita de ver cómo es la universidad basada básicamente en investigación. Gracias por... Muy bien, muchas gracias María Fernanda y Otto, y bueno, nuevamente reiterando la bienvenida a nuestra casa de estudios. La primera pregunta que quiero hacer, ¿no?, y que ustedes decían que están haciendo su formación postdoctoral es, bueno, ustedes ya tienen sus doctorados, ¿sí? Ya son PhDs, trabajan en una universidad, tienen su docencia, su investigación, su vinculación, pero mi pregunta es, ¿por qué hacer una formación postdoctoral? ¿Cuál es la importancia de hacer un postdoctorado? Y me gustaría que ustedes conversen desde su experiencia. Ya. Bueno, en mi caso, siempre tengo en mente de que la formación nunca se acaba. Es interesante siempre actualizarse, y más aún en el área que nosotros estamos, de la tecnología. Y me llamó mucho la atención este programa doctoral porque hablaba justamente del impacto, en general de las ciencias sociales, pero también en el área de las ciencias de la computación, post-COVID. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue ese impacto que tuvo la pandemia en estas áreas de conocimiento? Entonces, por ahí de la mano, con unos proyectos de investigación que trabajamos en conjunto con Otto en la Universidad de Cuenca, que estamos evaluando el impacto de la ciberadicción y también esto de los softwares que están ahora, que son propensos a la adicción. Nos interesó tener este tipo de formación e intercambiar también experiencias, conocimientos con las áreas sociales, porque claro, nosotros estamos más inmersos en la investigación cuantitativa, pero pues esta área también un poco más es del análisis cualitativo. Entonces nos ha interesado, estamos trabajando en esa área ahora, entonces ha sido muy, muy interesante incursionar también en este postdoctorado. Muy bien, muy interesante María Fernanda. Y Otto, también tienes esos intereses, ¿no?, dentro de tu formación. Sí, en mi caso, como dice María Fernanda, pues la formación de uno no se acaba nunca, ¿no? Porque cuando uno está dedicado a la docencia, sobre todo, y a la investigación, pues es necesario siempre estar actualizado, porque como específicamente en nuestro campo, que es la ingeniería, la tecnología avanza todos los días, entonces hay que mantenerse al día, ¿no? Y específicamente lo del postdoctorado, pues a mí me llama también la atención el hecho de poder tener un nuevo rumbo, digamos así, ¿no?, de investigación, nuevos contactos, formar redes, colaboraciones con otras universidades, en este caso con la Andina Simón Bolívar, para ir abriendo nuevos caminos, ¿no? Entonces, pues he conocido a nuevas personas que están trabajando en investigación y es muy interesante ver cómo lo hacen ellos desde el punto de vista del área social que llamamos nosotros, ¿no? Nosotros somos muy técnicos, vamos mucho a lo que es ingeniería.
Muy bien, muy interesante y creo que en esa formación postdoctoral tienen esa posibilidad de conocer a otros investigadores de otros países y en este es el sentido que ustedes pertenecen al Instituto Europeo Científico, a ESI, ¿no? Que hemos tenido también presencia de investigadores en nuestra casa de estudios en función de que puedan compartir sus experiencias, sus resultados de investigación, hacer contactos, ¿no? Y veo que también ustedes están preparando un próximo viaje, ¿sí? A la Universidad de Catania, que está dentro de esta red del Instituto Europeo Científico, ¿no? ¿Qué expectativas tienen en ese viaje también próximamente que ustedes van a realizar a esta universidad italiana? Bueno, personalmente mis expectativas es conocer pues otros investigadores de otros países, sus áreas de investigación, en qué están trabajando y por qué no decir también dar un pasito más allá y como alumni de este programa postdoctoral a futuro, poder también ser tutora de otros estudiantes postdoctorales que puedan tener los mismos intereses que yo estoy también teniendo en mi área de investigación. Entonces, aportar también al programa en un futuro, si es que fuera el caso, porque en realidad el problema que nosotros tenemos como investigadores a veces es el tiempo de compaginar pues nuestro trabajo como docentes, investigadores, que estamos siendo parte de una institución educativa y también pues darnos tiempo para estas actividades que son extra, que a lo mejor se salen de nuestras horas asignadas, ¿no? Y también balancear con la familia, las responsabilidades también que uno tiene particularmente. Muy bien, María Fernanda. Y en el caso Otto, el día martes estuviste participando en un equipo de trabajo de investigación, ¿sí? Sí, teníamos ahí investigadores también postdoctorales de otros países, como el caso de investigadores de Arabia Saudita, de Bangladesh, de Perú. ¿Qué te pareció esa experiencia, ¿no? Donde prácticamente el idioma no era una barrera, sino que también era, en el caso de hablar inglés, ¿no? Y de ponerse de acuerdo en temáticas de interés, que ya vamos a entrar a hablar sobre lo que tiene que ver con la incidencia de la inteligencia artificial en la educación. Sí, bueno, me pareció una experiencia interesante el tener que, en este caso, nada más escuchar cómo vienen trabajando personas de distintos países, ¿no es cierto? A lo mejor nunca se han visto físicamente, pero a través de las redes mantienen su contacto, su punto común de trabajo y de armar ese equipo de trabajo para ir logrando un producto que consiste pues en ver cómo aplican la investigación en el caso específico de ellos, ¿no es cierto?, para resolver un problema que es aplicable en cada uno de los países, ¿no?, a los cuales ellos pertenecen. Entonces me parece a mí súper interesante tener esa posibilidad de tener estas redes de trabajo, estos grupos de trabajo con personas de otros países que se puede llegar a ser compatible, digamos así, con el trabajo que se hace en cada uno de sus lugares de trabajo, ¿no? Bien, perfecto. Y yo creo que esta también es la experiencia de la investigación, no solamente hacer investigación disciplinaria desde nuestra experticia, sino también abrir el campo de conocimiento para dialogar no solamente con otras disciplinas o ámbitos académicos, sino también con ámbitos internacionales, ¿no? O sea, imagínate el reto de lo que implica investigadores internacionales con un mismo problema, tratar de hablar un mismo lenguaje y llegar a resultados que evidentemente benefician a los diferentes contextos nacionales, ¿no?, de donde pertenece cada uno de estos investigadores. Bien, vamos a hablar entonces ahora de las investigaciones que están ustedes realizando, llevando a cabo en esta formación postdoctoral y también de parte de su experiencia de investigación. En el caso de María Fernanda, está desarrollando un tema sobre un testeo de un software para promover en este sentido el aprendizaje activo soportado con el LLM, ¿sí? Con retos y desafíos, ¿no? Entonces, un poco cuéntanos aquí a la audiencia, ¿no?, que está escuchándonos en Radio Voz Andina Internacional, a ver, ¿qué implica esto, ¿no?, del testeo de software, el aprendizaje activo y qué desafíos hay frente a ello? Ya, muy bien. Bueno, hoy en día, como todos sabemos, el software está en todo lugar, desde nuestro reloj, nuestros electrodomésticos, nuestros vehículos, y no se diga en los diferentes aspectos del quehacer, tanto académico, del comercio. Entonces, una de las principales preocupaciones de la industria del software es que este software sea de calidad y no tenga fallas, porque en algunos casos donde el software tiene un nivel de impacto alto, puede llegar a ser inclusive letal las fallas.
una de las prácticas para encontrar estos errores es las pruebas. Es una de las estrategias más utilizadas en los procesos de desarrollo del software. Yo actualmente soy profesora de asignaturas tanto como de programación de software como de verificación y validación también de estos artefactos que desarrollamos, porque no solamente el software como producto final tenemos que verificarlo y validarlo, sino también todos los documentos, modelos que se van generando a lo largo del ciclo de vida del software. Me interesó entonces investigar qué se está haciendo para enseñar esta asignatura de pruebas de software, pero aplicando un aprendizaje activo que involucra no solamente dar la clase magistral, sino que el alumno participe muy independientemente con sus diferentes habilidades, tanto en la construcción de estas pruebas que tiene que hacer, como estrategias para poder encontrar estos defectos en el software. Y a esto sumado a que en estos últimos o recientes años ha cogido mucho impulso los modelos de lenguaje largo como ChatGPT, que es muy conocido por todos nosotros, pero hay otros más como Gemini, Copilot. Entonces, ¿cómo integrar estas tres herramientas, por decirlo así, para tener este aprendizaje activo particularmente de esta asignatura de pruebas de software, que es una asignatura, si lo vemos así, bastante difícil de transmitir o de motivar a los estudiantes, porque ellos tienen el desafío de crear o de ingeniarse formas de encontrar defectos en un software que aparentemente está correcto. Y se ha podido llegar inclusive a detectar defectos de software comerciales como las herramientas de Microsoft y todo. Por ahí hay algunas estrategias de encontrar por ahí un error escondido que suele pasar. Entonces me interesó ese tema, y justamente con mis alumnos son un poco los participantes de mis experimentos, porque con ellos entonces programado actividades en las cuales ellos pueden de una forma manual, sin herramientas, crear estos casos de prueba y por otro lado compararles utilizando estrategias de aprendizaje activo y también incluidos estos LLM, que son los modelos de lenguaje largo, para poder comparar en cuáles casos estos lenguajes todavía no están entrenados, no pueden dar una respuesta precisa, apropiada, y en cuáles sí ayuda en cuanto a rapidez, a hacer ciertas actividades que los alumnos les toma mucho más tiempo porque lo hacen manualmente. Esto es interesante de lo que estás mencionando, porque estamos viendo que hoy la digitalización de los diferentes ámbitos profesionales, la digitalización de la vida, hoy dependemos mucho de la tecnología, de software, pero vemos que hay vulnerabilidades y por lo tanto el testeo es una estrategia que permite de alguna otra manera que el software que se utiliza sea confiable. De la misma manera, en esas modelaciones de lenguaje vemos que muchas veces hay debilidades, ¿sí? O sea, si no hay un entrenamiento correcto puede haber una distorsión de la información que se recibe. Entonces, en este sentido, cobra mucha relevancia investigaciones como la que tú estás haciendo en esto, ¿no? Entonces, mi pregunta frente a eso es, ¿qué recomendación podemos dar, por ejemplo, a nuestra audiencia sobre uso de herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué criterios de evaluación cuando se maneje en un software, ¿no? Pensando en la persona cotidiana del día a día, a ver, cuando se enfrenta a estas herramientas, a ver, ¿qué recomendaciones les podrías dar para buenas prácticas de uso de software y de inteligencia artificial? Claro. Bueno, como docente tenemos justamente esos temores, o hemos tenido esos temores de que estas herramientas un poco hagan que los estudiantes se salten la formación o la adquisición de las habilidades que ellos necesitan desarrollar durante su vida académica para luego enfrentar los retos ya como profesionales.
Pero yo soy del equipo de que debemos adaptarnos a estas nuevas tecnologías y más bien sacarle provecho para poderlas integrar dentro de las diferentes actividades académicas y profesionales en un futuro de estos chicos. Y yo lo que recomiendo es que los docentes y estudiantes lo vean así, como estas herramientas que pueden aportar en realizar ciertas tareas que son repetitivas, tediosas, pero que no se salte la parte de formación. Es decir, los estudiantes deberían estar en capacidad de hacerlo manualmente, todas estas soluciones, y luego utilizarlas como para agilitar este proceso. Voy a poner un ejemplo sencillo, como cuando uno aprende a usar una calculadora. Uno debe saber qué son las operaciones, cómo hacerlas manualmente, pero claro, en algún momento cuando ya uno tiene toda esa formación, luego ya puede utilizar este elemento, la calculadora, la computadora, para que este procesamiento sea mucho más rápido. Pero no se puede perder esa formación de conocer internamente, en mi caso, este trabajo, digamos así, de carpintería, cómo se hacen los casos de prueba, cómo se desarrolla el software, y luego sí ya hacer uso de estas herramientas. Entonces, en las evaluaciones, por ejemplo, hay que pensar justamente con este tipo de estrategia de un aprendizaje activo, de cómo hacer que el estudiante no solamente escriba un prompt y copie y pegue los resultados que le dan estas herramientas, sino que más allá, luego de eso, ellos tienen que analizar con criterio y ponerles por ahí algún aditivo más, o sea, que ellos tengan que, de ese resultado que como docentes ya hemos probado que devuelve la inteligencia, que ellos puedan adaptar para encontrar la respuesta, que no sea solamente copiar y pegar los resultados, sino que requiera también un esfuerzo adicional para completar lo que nosotros les estamos pidiendo como resultado final. Y esto es importante, ¿no? Especialmente acá en nuestra universidad, que es una universidad de ciencias sociales, saber que por más tecnología que haya, herramienta digital, software o inteligencia artificial, detrás hay una inteligencia humana. Y esto implica que el estudiante piense, ¿sí?, inclusive para el diseño de un prompt o una indicación a una herramienta de inteligencia artificial, comprenda los conceptos y luego de los resultados que pueda arrojar una herramienta, los pueda analizar, ¿sí?, para sacar sus propias conclusiones. Y en esta línea de uso de inteligencia artificial, quiero ahora pues conversar con Otto sobre su investigación, ¿no?, que tiene que ver sobre esa evaluación del impacto del uso de la inteligencia artificial generativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la programación, en los cursos, ¿no?, de programación en ciencias de la computación. Entonces, un poco coméntanos, ¿no?, cuál ha sido tu objeto de estudio, ¿no?, y cómo vas avanzando en esta investigación y qué primeros resultados tienes en función de la investigación que vas realizando. Claro que sí. En mi caso, yo soy docente en la Universidad de Cuenca de programación de nivel básico, ¿no?, programación 1 que se llama. Y entonces la aparición de estas herramientas de inteligencia artificial generativas empieza a generar una inquietud, ¿no?, en los docentes que somos de esta área, ya que en programación 1 se entiende que el estudiante empieza a aprender a construir el software, ¿no?, a diferencia del curso que tiene María Fernanda, donde el software ya está hecho, nada más lo van a probar. En nuestro caso tenemos que pensar en la solución, ver cómo representar esa solución a través de pasos y luego de eso llevarle a un lenguaje de programación y hacer lo que sea ejecutable para finalmente ya tener la aplicación que puede estar en el teléfono, en la computadora, en cualquier parte, ¿no? Entonces el curso empieza enseñando al alumno a pensar en cómo resolver algo paso a paso, ¿sí? Entonces se puede poner ejemplos súper básicos, sumar 2 números y así vamos complicando los ejemplos. Entonces el alumno tiene que pensar en que necesita datos, ¿no es cierto?, qué proceso hay que hacer y qué resultado va a obtener. Entonces uno puede decir, eso lo hago toda la vida, ¿no?, desde pequeñito yo vengo haciendo estas tareas que son paso a paso, ¿no es cierto? Si quiero prepararme un sándwich, por ejemplo, que necesito el pan, el queso, el jamón, el proceso, pues parto el pan, pongo el sándwich, el jamón y el queso, ¿no es cierto?, y ya tengo listo el sándwich. Si quiero sumar 2 números, necesito los 2 números, el proceso de sumar, que lo aprendí en la escuela probablemente, y el resultado es la suma de los 2 números. Y entonces así nos podemos ir complicando en
procesos que nos van a ayudar a construir un software para alguna tarea, un software para un mapa que me diga cómo me voy de un lado al otro, un software para controlar el tráfico de aviones, para medicina, cualquier tipo de software se construye así desde la base, pensando en la solución, cómo la represento paso a paso y luego poniéndole en un lenguaje de programación. Entonces hemos empezado a descubrir, bueno, este proceso para muchos chicos es complicado, o sea, pensar en resolver cosas paso a paso para luego informatizarlo. Entonces empezamos a ver que de pronto los alumnos tienen mágicamente desarrollada esa destreza, ¿no? Y es que empiezan a usar elementos de inteligencia artificial generativa. Entonces, generan prompts que dice, dame el algoritmo que resuelva la ecuación de segundo grado, por ejemplo, dado 3 números que calcule las raíces. ¿Ya? Entonces, ChatGPT, por ejemplo, genera el algoritmo. ¿Ya? Ellos ya lo resolvieron, pero se evitaron, entre comillas, el paso de pensar cómo es la solución y representarla paso a paso. Luego, el siguiente paso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la programación es coger ese algoritmo y ponerlo en un lenguaje de programación. Y entonces, ¿ellos qué hacen? Dado este algoritmo, que lo hizo el mismo ChatGPT, traduce a un lenguaje de programación al que se esté usando en el curso. Y entonces la herramienta le da el código fuente del programa, lo procesa para poder ejecutarlo en un dispositivo y ya tiene el programa. Pero nos hemos obviado el proceso de aprendizaje de cómo resolver un problema. Entonces eso hizo que yo empiece a pensar en que hay que investigar la influencia de las herramientas de inteligencia artificial generativas en este proceso de enseñanza-aprendizaje de la programación. ¿Por qué es que los alumnos ahora obtienen las soluciones mucho más rápido, pero están saltándose el paso de aprender a encontrar la solución, que es súper importante en cualquier área, ¿no? Más aún en lo que es ciencias de la computación? Porque cuando esté desarrollando él ya en su profesión software, alguien le va a decir, quiero un software para hacer tal cosa, es un arquitecto, quiero un software para que me muestre la construcción paso a paso, calcule presupuestos según los materiales y todo eso, ¿no es cierto? Y entonces, claro, en este caso el ingeniero va a tener dificultades porque obvió ese paso, ¿no? Es como que yo no aprendiera a caminar, pero me puedo mover en un auto, ¿cierto? En algún momento tengo que bajarme del auto. Acá es igual, en algún momento tengo que ver cómo resolver un problema y redactarlo paso a paso, ¿sí? Entonces está empezando a ver ese salto que aparentemente no tiene ningún problema, porque alguien podría decir, lo que importa es tener el producto, ¿no es cierto? Lo que importa es que la persona se mueva en el auto, no sabe caminar. O lo que importa es que la persona sepa manejar el teléfono y digitar las teclas, pero no sabe escribir con un lápiz, por ejemplo, ¿no es cierto? Son destrezas súper necesarias que se van perdiendo en algunos casos. Hay gente que a lo mejor no ha escrito nunca, porque está usando el teléfono siempre. Pero si le toca coger un lápiz porque el teléfono se le apagó, es un problema súper serio para esa persona. Entonces, basado en eso, yo he hecho ya un análisis en alumnos que han cursado ya programación 1, ¿sí? Y para ver, analizando su rendimiento en cuanto a calificaciones, y también revisado la calidad del producto que se obtiene, porque hay una diferencia cuando el alumno le desconectamos del mundo y le decimos, escriba el algoritmo para resolver este problema específico y luego conviértalo a un lenguaje de programación. Hay muchos que tienen serias dificultades. Pero si a los mismos les da todas las herramientas digitales y dice, resuelvan este problema, en pocos minutos ya lo tiene. Entonces, claro, hay una preocupación de, está impactando este uso de herramientas de inteligencia artificial generativas en el proceso, y sí o no, ¿no es cierto? Como digo, alguien podría decir, es que no importa, lo que yo quiero es el software. Si una empresa viene y me dice, oiga, quiero un software para manejar todo el personal de mi empresa y yo a través de prompts genero y para 8 días ya lo tengo listo, es lo que le importa a la empresa. Pero si quiero ir un poco más allá para luego modificar ese software, es probable que ya tenga dificultades porque no fue hecho por mí.
¿Y qué pasa si por alguna rara circunstancia ya no está disponible la herramienta de inteligencia artificial? Entonces me vería enfrentado a un problema serio, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo con esta investigación, viendo el impacto que tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la programación. Muy interesante lo que mencionas, ¿no? Es decir, claro, uno puede pensar en productos, pero el proceso es importante, la comprensión del estudiante del proceso. Y hoy en día, en ciertos enfoques éticos, se está buscando de que haya una transparencia en el uso de algoritmos. Y esa transparencia implica, primero, cómo se lo hizo, y segundo, cómo se lo comprende. ¿Has visto también esta necesidad, en este caso, de que haya una perspectiva ética en este proceso? ¿Cuál es tu punto de vista frente a esto? Sí, bueno, la ética está muy involucrada aquí, ¿no? Porque primero, si el alumno en un examen obtuvo el producto que se le planteó a través de la inteligencia artificial generativa, ahí hay un problema serio, ¿no es cierto? Es casi como antes copiaba. ¿Cómo copiaba? Porque sacaba el libro, llevaba su material de apoyo que tenía aquí abajo la manga y resolvía su examen. Ahora el alumno está dando un examen en una plataforma en línea, pues lo que hace es genera las respuestas y ha resuelto el examen, ¿no? Entonces ahí hay un problema ético. Y otra cosa que también se debe tener en cuenta es que yo no podría comercializar algo que yo no lo he hecho. ¿No es cierto? Claro, podríamos decir, ¿y quién va a saber que yo no lo hice si no lo hizo ChatGPT? Pero es que ahí mismo está la ética, ¿no es cierto? O sea, no es que siempre me tengo que portar bien porque alguien me está viendo. Siempre, ¿no es cierto? Entonces, claro, desde un punto de vista ya docente de la enseñanza, nos enfrentamos también a estos retos éticos, ¿no? No es solamente un plagio, puede ser un fraude. Y ahí a veces uno también dice, claro, no es que justifica a los estudiantes, ahí también viene el papel docente de ir orientando, justamente dándoles las herramientas y la reflexión necesaria para que el estudiante haga un buen proceder, ¿no? Digamos, dentro de una asignatura. Muy interesante, ¿no? Estos elementos que estamos hablando ahora sobre la inteligencia artificial, su incidencia en la educación y más que todo ahora en la investigación. Quisiera un poco, como para ir cerrando estos diálogos, es que nos conversen. Ahora vamos a entrar sobre la investigación, un poco de la metodología de investigación que ustedes están siguiendo en sus proyectos de investigación. Ustedes tienen un enfoque cuantitativo y nos gustaría un poco que nos comenten, ¿no? Y nos expliquen aquí en la radio sobre qué tipo de metodología, qué enfoque metodológico, probablemente técnicas, instrumentos, a lo mejor algún marco teórico también atrás para sus investigaciones. María Fernanda, por favor. Claro, con gusto. Bueno, nosotros fuimos formados con una metodología de la ciencia del diseño, en la cual propone unos ciclos tanto de investigación como de desarrollo de un artefacto, porque en nuestra área de la ingeniería del software y de los sistemas de información, digamos, por lo general nosotros tenemos unas necesidades de los usuarios que debemos enfrentar desarrollando ciertos artefactos, que dicho en pocas palabras, el software, pero podría ser, como yo mencioné anteriormente, no necesariamente el software, puede ser un modelo, una documentación que yo requiera para este proceso del desarrollo del software. Entonces ahí aplicamos un ciclo de diseño del artefacto. Partimos asimismo de un análisis del problema, después donde se revisa el estado del arte, las necesidades que nosotros le llamamos requisitos funcionales, no funcionales de este artefacto. Luego pasamos ya a la propuesta, a la generación de la propuesta, y para eso también investigamos qué tecnologías están vigentes, qué se pueda utilizar para desarrollar esa propuesta, trabajos relacionados, todo eso. Y una vez que ya tenemos todo ese conocimiento, ese background, pasamos a la construcción del artefacto como tal, aplicando todo este background teórico, tecnológico, y finalmente hacemos la parte de la validación de esta propuesta, ¿sí? Ya con los usuarios podemos hacer una evaluación inicial en la academia, y luego ya cuando está listo para entregarlo, porque si es un artefacto que tiene que ser entregado ya a usuarios finales, también tenemos que hacer una segunda evaluación con los usuarios reales, ya en la industria, no sé, donde vaya a funcionar este software. Ese es el ciclo de diseño en el caso del artefacto. Ahora, cuando el artefacto ya está listo, nosotros también podríamos hacer
una investigación empírica del impacto de ese artefacto y en un contexto real, ¿no? Ya no solamente donde fue desarrollado, probado como necesidades particulares, sino para poder generalizar. Qué sé yo, si este artefacto se va a utilizar en la industria, en la banca, entonces hay una investigación empírica y hacemos otro ciclo que se llama el ciclo empírico. No sé si usted quiere comentar sobre el ciclo empírico. Muy interesante, ¿no? El ciclo empírico. Que es parte de tu investigación, Otto, ¿no? Sí. Sí, yo igual uso la ciencia del diseño, sí, y que tiene el ciclo de ingeniería y el ciclo empírico, ¿no? En mi caso específico voy al ciclo empírico nada más. Y en este caso el ciclo empírico pues tiene que ver con buscar primero, definir un marco teórico donde definimos ciertos conceptos para ir aclarando al público destino de la investigación que nosotros estamos haciendo. En mi caso, por ejemplo, explicar qué es el algoritmo, qué es un lenguaje de programación, cuál es el ciclo de desarrollo de software, qué es la herramienta de inteligencia artificial generativa. Y luego de eso, entonces, vamos a hacer una búsqueda de la literatura relacionada para ver qué se ha estado haciendo ya, ¿no? Porque puede pasar que ya alguien ya lo hizo, ¿sí? En mi mismo contexto, entonces pierde sentido hacerlo. Estaría repitiendo algo que ya lo hizo alguien, ¿no es cierto? Podría ser replicable, sí. Por ejemplo, si alguien hizo lo mismo que yo estoy haciendo, lo hizo en Lima, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí sacó sus conclusiones, sus resultados y conclusiones. Yo podría replicar lo mismo aquí. A ver, con las condiciones que ellos plantearon, cómo se da ese proceso aquí en Ecuador. Una réplica, ¿no? Exacto. Yeah. O si encuentro en la literatura relacionada que no se ha hecho, pues mejor todavía, ¿no es cierto? Pues yo puedo emprender la investigación. Y en el caso de mi investigación, pues es tomar este ciclo empírico que consiste en definir, entonces ya, una vez que he obtenido el marco teórico y la búsqueda de la literatura relacionada, definir mis hipótesis, ¿sí? Mis preguntas de investigación y entonces aplicar un proceso que yo he definido, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, es plantearle al estudiante un problema que debe ser resuelto con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial, a ver si está en capacidad de resolverlo. Hecho eso, tenemos que evaluar el resultado, ¿sí? Entonces, en el resultado nosotros vamos a ver si logramos responder o no las preguntas que nos hicimos o las hipótesis que planteamos, ¿sí? En este caso nosotros, claro, usamos un método cuantitativo, porque estamos evaluando rendimiento académico a través de calificaciones y estamos evaluando también el rendimiento en cuanto a tiempo empleado para resolverlo y también el número de errores que tiene el código que ha escrito y si funciona o no funciona. Entonces, por eso es cuantitativo, ¿no? Pero también le podríamos poner un componente cualitativo en el momento en que vemos cuál es su experiencia desarrollando el software sin usar inteligencia artificial, el método tradicional, digamos, ¿sí? Y cuál fue su experiencia usando la herramienta de inteligencia artificial generativa. Sí, que aunque no lo dije antes, pero no es que esté prohibida, ¿no? Pero puede ser una herramienta de soporte, de ayuda para hacer este trabajo. Y entonces, de hecho eso, emprendemos el proceso de analizar estos datos cuantitativamente, ¿no es cierto? Es decir, a través de procesos estadísticos analizamos, vemos su correlación, vemos si logramos responder o no las hipótesis, que seguramente diremos que si hay o no hay una diferencia significativa, y basado en eso entonces podríamos decir que hemos cumplido con este ciclo. Bueno, lo último sería reportar a través de un artículo científico, ¿no? Donde contamos todo lo que hemos hecho. Muy interesante conocer estas metodologías que parten de un enfoque cuantitativo en el fondo y que pueden también terminar con este enfoque cualitativo. Yo solamente quiero destacar a manera de síntesis es la palabra diseño. Sí, ustedes trabajan esta metodología, este enfoque de ciencia del diseño, pero vemos que en la educación hay ahora una cantidad de metodologías centradas en el diseño, ¿no? Por ejemplo, vemos el design thinking como esta metodología de pensamiento del diseño. Está la investigación basada en el diseño pedagógico. Ayer veíamos la exposición de profesores de la Universidad Católica de Lovaina que hablaban de esta metodología en función de la relación de la investigación práctica. Y terminaban en codiseño, es decir, el diseño también que es colaborativo, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, muy interesante
estos enfoques metodológicos en la investigación, y más que todo porque ustedes han compartido el día de hoy pues parte de lo que es su propósito de investigación en esta formación postdoctoral. Yo más bien quiero agradecer su presencia, me alegro que estén aquí en la universidad, en nuestro campus, y que evidentemente también podamos compartir experiencias y más que todo hacer esas alianzas que son importantes en función justamente de la investigación en la educación. Así que María Fernanda, Otto, muchísimas gracias por su presencia y no sé si tienen alguna idea final para poder ir cerrando este programa de Diálogos Universitarios. Bueno, ha sido un gusto estar aquí esta semana, conocerte personalmente. También nos gustaría invitarte en algún momento que vayas a nuestra universidad y también compartas tu conocimiento, tu experiencia, para que también nuestros alumnos pues puedan aprovechar de todo ese bagaje de conocimientos y podamos también afianzar tal vez una relación de a lo mejor una investigación futura que podamos llevar a cabo. Eso es lo bonito de hacer estas estancias, que a uno se le vienen ideas de unas futuras colaboraciones que podamos tener. Ha sido muy grato para mí y espero que no sea la última vez que esté por aquí. Bueno, tomo nota de la invitación y de las propuestas. Otto, por favor. Sí, yo también pues quiero agradecer por la oportunidad, primero de haber ingresado al Instituto Científico Europeo para hacer el postdoctorado, ¿no es cierto? Luego la posibilidad de venir aquí a la Universidad Andina Simón Bolívar a hacer esta estancia de investigación, conocer a Jorge, a Cristian también, que está en este caso como tutor mío, y pues ir viendo nuevos ambientes de investigación que a lo mejor como uno está un poco centrado en otra área, en el área técnica, ¿no es cierto? Es un poco diferente, pero se puede ver que se puede compaginar. De hecho, siempre se dice que el área de tecnología, de computación es un área transversal, está en todas las áreas de la ciencia, ¿no es cierto? No podemos hacer investigación específica de ingeniería o de computación. Entonces uno se ve nuevos caminos, como dice María Fernanda, se abren nuevas perspectivas de colaboración. Entonces, claro, pues yo considero que es viable que podamos mantener un contacto y buscar cómo colaborar en proyectos de investigación. Perfecto, también se toma nota de esas propuestas. Más bien, María Fernanda, Otto, muchísimas gracias por esta entrevista y agradecemos a toda la audiencia por haber estado aquí participando y escuchando su programa Diálogos Universitarios. Será hasta una próxima oportunidad.